Ahora sí tenemos el gusto de saludarlo, Daniel Yepes. Gracias por atendernos. Le habla Sergio Centenaro. Estamos junto a Ronnie Fuchs haciendo Con Fundamento Criollo aquí en la mañana de Radio Lateral en la provincia de Misiones. ¿Cómo está, Daniel? Espere, aguarde un segundito que no lo estamos recibiendo bien. Se escucha su voz, pero se escucha muy bajito. Así que vamos a intentar recuperar el sonido, ¿sí? Se escuchó que nos saludó, que nos respondió, pero muy bajito. A ver. Hola, sí, no, Ahora sí. decía que quien está agradecido de esta posibilidad de dialogar sobre cuestiones inherentes a los intereses de nuestro país, digamos, soy yo. Así que desde ya muchas gracias por convocarme y bueno, desde Tucumán estoy acá a disposición de ustedes en este encuentro. Muchas gracias. Bueno, leyendo la presentación que hemos hecho hoy temprano, los títulos que ostenta, la verdad que nos da ganas de hacer muchísimas preguntas, ¿no? Licenciado en Pedagogía, me viene a la cabeza Pedagogía de la Liberación, ¿no? Eh, Entre otras cosas. Entre otras cosas. ¿Qué tan lejos estamos, Daniel? Arranquemos por acá. ¿Qué tan lejos estamos de liberar a la patria de los enemigos de la patria que muchas veces tienen documento nacional de identidad argentino y que nos están vendiendo? Yo diría de que hay una lucha espiritual, pedagógica y cultural que va a ser muy dura, que sigue siendo dura y que se ha sintetizado en un término que se llama batalla cultural y que lamentablemente no estamos ganando esa batalla. O sea, nosotros conseguimos a partir de 1810 y 1816 la independencia de la patria, nos despojamos del poder godo. Después no pudimos enfrentar al poder, ¿no?, del imperio anglosajón, y ahí es donde aparecen las palabras claves de Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar, que él decía algo que era muy significativo ya en ese tiempo, estoy hablando de 1802, 1803, y Simón Rodríguez cuando dialogaba con Bolívar le decía, podemos ser dueños de las cosas, podemos ser dueños de la tierra, podemos ser dueños de los enseres y las herramientas materiales, pero nunca seremos libres ni independientes si no somos dueños de nuestro pensamiento. Entonces acá hay una cuestión que es mucho más profunda que lo que uno podría decir, bueno, las elecciones, el desencuentro, ¿no? Las confrontaciones de dos concepciones políticas, porque lo que está en discusión y en debate y en lucha y disputa en este momento con, ¿no?, lo que yo llamaríamos el bloque opresor de la nación, es eso, no es solo una mera elección que hemos perdido, no es solamente una batalla electoral donde hay un porcentaje de la población que eligió a un candidato, sino acá está el encuentro y al mismo tiempo el desencuentro, la colisión entre, yo diría entre dos paradigmas civilizatorios, entre una concepción de Estado-nación autónomo, autodeterminado, independiente, con desarrollo endógeno, con soberanía política, con independencia económica, con justicia social, con soberanía territorial y de todo lo que es el patrimonio social, tanto mineral, tanto territorial como social. Eso es lo que está en disputa acá en este momento y esto es lo que hay que decirle a todas y a todos y en particular, y ya que hablamos de la educación, apuntar esos, yo le llamaría metafóricamente, los cañones informativos, la injundia, el esfuerzo informativo por reformatear las conciencias. Y ese es el otro problema profundo que la cuestión y la relación educación y política nos lleva. Nosotros hemos recibido, y yo cuando termine la audición le voy a hacer llegar un texto que fue publicado y que fue debatido, un par de textos, que uno fue incluso debatido en España, sobre lo que yo denomino la colonización cultural y lo que muchos denominamos la colonización cultural. Acá el problema está cuando uno se pregunta por qué el 54% se pega un tiro en el pie del país, porque vota en contra de sí mismo, vota en contra del Estado-Nación, vota en contra de lo que es esa Argentina moderna que lo
que la conformaron, la construyeron y le dieron un perfil claro y distinto, tres grandes movimientos nacionales, dos nacionales y populares y el otro nacional y liberal, con un modelo de acumulación externa. Me refiero al roquismo, al irigoyenismo y al peronismo. Esos tres grandes movimientos construyeron la Argentina moderna. Bueno, el ataque de este señor elegido en la presidencia es contra eso, es contra ese Estado-Nación que nos costó prácticamente un siglo, desde 1880 hasta 1976, construirlo, darle entidad, construir lo que se conoce como movilidad social ascendente, construir una educación al servicio de la población, construir salud pública para que este Estado sea un Estado que merezca ser vivido a pesar de su pobreza, a pesar de su desangramiento, a pesar de la relación tan dispar entre puerto y periferia, entre puerto y regiones interiores. Aún así, se construyó un Estado con mucho esfuerzo. Desde el 76 para acá, y me atrevería a decir desde el 55 para acá, se inició una ola de destrucción masiva de este proceso que para mí son y está atravesada por tres grandes genocidios. El genocidio económico, que fue la liquidación de todo lo que fue el estado de bienestar iniciado en el año 43 con el peronismo. El genocidio político del 76, que fue un genocidio que exterminó una generación comprometida con su pueblo y con su tiempo. Y no estoy hablando solamente de aquellos que eligieron, ¿no es cierto?, lo que se llamó la opción de la lucha armada. Estoy hablando de una generación en general y de la cual yo formo parte, me siento honrado con haber formado parte de esa generación. Y por último, en los 90, el otro genocidio, que fue el genocidio económico y el genocidio del Estado, donde, ¿no es cierto?, el peronismo ya inficionado por el menemismo y el neoliberalismo, por un modelo civilizatorio horrendo, que es el modelo donde el mercado es la dictadura de la sociedad y la cultura, ¿no es cierto?, nos terminó de pasar, como se dice vulgarmente, el palo de amasar. Nosotros, entre el 2004 y el 2014, tratamos de recuperar y no alcanzó. Y hoy vivimos ya una ola de reflujo muy fuerte, muy profunda, donde, vuelvo a repetir, más allá de la totalidad de este intento de análisis que tratamos de hacer en este breve diálogo, hay una cuestión básica, profunda, esencial, yo diría, ¿no es cierto?, que le voy a llamar en términos pedagógicos, curricular. ¿Por qué es curricular? Porque atraviesa como discurso generaciones y generaciones de argentinos, y eso yo lo denomino la colonización pedagógica y cultural. Tenemos un sistema educativo buenísimo, tenemos educación pública buenísimo. ¿Qué es lo que no tenemos? El análisis de su discurso, el análisis de sus planes de estudio, el análisis de los saberes que discurren y recorren desde la primaria o desde el jardín de infante hasta la universidad y hasta los posgrados universitarios, los contenidos escolares. Nosotros tenemos una gran educación desde el punto de vista institucional, sistemática, financiada por el Estado, pero hasta acá le estamos dando poca atención o directamente no le damos atención a aquello que circula por su interior, que son los saberes. ¿Y qué saberes circulan? El mitrismo en historia, el sarmientismo en educación, el liberalismo en política, ¿no? El larvado proceso de liberalización antinacional que ha terminado en un proceso de implantación ideológica donde la idea es odiar lo popular, rechazar a aquello que se identifica con los más débiles, ¿no? Ponerle bandera de remate a todo aquello que sea público y disponible y accesible para ese mundo, ¿no es cierto?, tan oscuro, tan distinto, tan pobre como es el de donde yo provengo, que es el noroeste argentino, pero yo no soy Tucumán. Yo soy de una región periférica del país, yo soy de Vespucio. Yo soy de un lugar donde el polo petrolero e YPF llevaron civilización y cultura. Y soy lo que soy porque YPF y mi padre, que era obrero petrolero, me permitieron estudiar. Ellos fueron peones. Yo soy universitario, ¿no? Esta famosa transición de ser, ¿no?, de la clase obrera para pasar a ser alguien que tiene un título que se llama movilidad social ascendente, es lo que está en disputa ahora.
y está en disputa no en el plano material, sino en el plano intelectual. Termino el dato para que sea un diálogo esto. ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, todos los especialistas, todos los trabajadores de la educación, si no, no tendríamos, y lo digo como dato, un magisterio que acá en el año 95 estaba exultante porque había salido Bussi gobernador y el peronismo había perdido. O estaba exultante hace muy poco cuando en el balotaje ganó, ¿no es cierto?, el personaje este siniestro, el personaje este deplorable, ¿no es cierto?, que ya sabemos quién es y que ejerce la primera magistratura de la nación, y contentas muchas docentes, muchos profesores, mucha gente de clase media vinculada a la educación, porque el peronismo por fin había perdido las elecciones. Entonces eso a nosotros nos tiene que llevar a pensar, y termino esto para que demos lugar al diálogo, en qué está pasando con la educación, qué está pasando con un bien cultural que está disponible para todo el pueblo argentino, pero al mismo tiempo encierra en su interioridad una cuestión que yo le llamaría contradictoria y hasta pérfida, donde utilizamos toda esa herramienta cultural para formar no las mejores conciencias, sino para más bien formar conciencias liberales, conciencias alejadas de nuestras necesidades y conciencias elitistas. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Uf, ha sido maravilloso el arranque, Daniel. Vamos a fue una maravilla lo que ha contado, bueno, una maravilla en el sentido de que necesitamos escuchar esto porque se nos están colando las derrotas a través de los contenidos en la educación, en todos sus ámbitos. Ahora, quiero aprovechar esto, hablando de pedagogía, si quiere lo podemos llevar a la psicología social, a la batalla cultural. Nosotros el 17 de octubre del año 22, junto a Ronnie, nos sentamos y dijimos, che, en la comunicación en la provincia de Misiones hay una hegemonía que nos duele, nos hace doler los oídos en la radio y nos hace doler los ojos cuando abrimos portales digitales y vemos que se ningunea información que debería estar a disposición de los misioneros. Entonces armamos Diario Lateral. Y un tiempito después armamos Radio Lateral y empezamos a hacer esta pequeña tarea, pero decimos siempre que esto es una cáscara de nuez, que es algo pequeño, pero que nos sentimos dignos de poder hacerla funcionar, porque sentimos que podemos poner al aire a Daniel Yepes, podemos poner al aire a Martina Yerbe, podemos poner al aire a nuestros compañeros aquí en la provincia de Misiones, cosa que no ocurre si no es a través de la existencia de este pequeño medio. Queremos pedirte una palabra de apoyo para alimentar nuestra moral y nuestra fuerza. ¿Está bien que lo hayamos hecho? No solo está bien, es una necesidad histórica. Cuando la educación pasa de su formato dado por la letra impresa, por la cultura de la letra impresa, llamémoslo sintéticamente el libro, que es expresión de la modernidad ilustrada, a esto que se llama la galaxia de la imagen, ¿no es cierto?, a esto que se llama la parafernalia mediática, a esto que se llama el mundo más mediático, digital, informático y todo lo demás, no nos olvidemos que ya nosotros dejamos de controlar ese espacio para que el control de ese espacio esté, ¿no es cierto?, regenteado, como si fuera un prostíbulo, por las multinacionales, por los grandes intereses. Y en ese plano, hay que dar desde el Estado la otra gran batalla cultural. Nosotros ya tendríamos que tener como Estado Nacional todo un sistema informatizado, todo un sistema de redes, de radios, canales de televisión, sistemas, ¿no es cierto?, digitales, tanto educativos como públicos, donde el pensamiento nacional, donde la cultura o la contracultura frente a lo hegemónico de la propaganda, porque yo no le llamo cultura a eso, sino propaganda, podamos enfrentarlo. No puede ser, yo reivindico lo que ustedes hacen y ojalá se multiplique, y pasa lo mismo, ¿no? Si usted se da cuenta, a nivel nacional. ¿Cuántos canales tenemos? ¿Cuánta televisión? ¿Cuántas radios tenemos?
para enfrentar de modo desigual toda la acción propagandística violenta, degradante, depredatoria de los agentes, no de los profetas del mercado, de los explotadores, de aquellos que son evasores, esos que se le han clavado en el lomo, le han clavado, ¿no es cierto?, la succión de toda la savia vital de nuestro país y se la llevan, la enajenan, la evaden. El Paraná es una horta sangrante por donde se evaden miles y miles de millones de dinero, de divisas, donde el contrabando hace lo que quiere sin que nosotros tengamos un Estado presente que pare esa sangría. Esto que se ha hecho con de obturar la licitación para construir el canal Magdalena y se le permite, ¿no es cierto?, a la vieja Montevideo, contrabandista, liberal, ¿no es cierto?, y socia menor del Imperio Británico, por eso se llama Uruguay, no se llama la Banda Oriental Artiguista, sea, ¿no es cierto?, la que en este momento evada, formalice el vaciamiento por una arteria fundamental de nuestra economía interior, que es el Paraná, otra es el Paraguay, se vacíe, ¿no es cierto?, de recursos la nación. Entonces, creo que nos hace falta, ustedes que hacen radio desde este lugar, me parece genial, me parece brillante, pero esto hay que multiplicarlo y esto tiene que ser política de Estado. Y eso es lo que también nos está faltando en la batalla cultural, igualar las condiciones de lucha, esta lucha desigual, con la propaganda imperial, con la propaganda de los poderes concentrados, con la propaganda de las minorías oligárquicas, con la propaganda de, ¿no es cierto?, la rosca latifundista, que son los que realmente estrangulan la nación y son los que realmente quieren imponer un país anterior a 1880, donde los 13 ranchos, como le decía Sarmiento a las provincias, donde sus gobernadores son mulatillos que comen platos de arroz con leche, siga siendo ese interior olvidado, siga siendo ese interior que es sinonimia de la barbarie, siga siendo este país empobrecido, donde la igualdad, donde las condiciones de vida dignas de los pueblos interiores, ¿no es cierto?, vuelva a ser eso que fue antes de 1880. Ese retorno al país anterior al Estado-Nación es lo que se propone, y esa lucha hay que darla no solo en el pupitre, no solo en el aula, hay que darla en otro plano pedagógico, cultural, que es fundamental, y es fundamental para la educación, porque la educación virtual, la educación digitalizada, las plataformas, ¿no es cierto?, de Internet, son totalmente útiles si se la utiliza para el bien común. Hasta el momento, yo noto que ahí la hegemonía, y es claro, la tienen, ¿no es cierto?, esto que hoy se llama inteligencia artificial, que ya te dicen en Facebook qué cosas te tienen que gustar, qué mensajes te tienen que mandar y cómo manipular, como la vieja novela de George Orwell en 1984, cómo ese gran hermano manipula las conciencias colectivas de la gente. Bueno, en todo eso, estimados oyentes, tenemos que reaccionar los argentinos. Y desde ese lugar, una de las políticas culturales y una de las políticas educativas a desarrollar de manera esencial es ese. No basta con tener un canalcito que sea el que diga, no, las cosas las estamos haciendo bien, mientras tenés miles y miles de lenguaraces, miles y miles de bocas sucias, miles y miles de personajes colonizados, diciéndonos que la Argentina es un país que no sirve, que es un país de mierda. No sé si está claro lo que estoy diciendo, estimados oyentes, y quién, ¿no es cierto?, con quién estoy dialogando. Es impecable, Daniel. Tengo acá apuntado algunos, cositas cortitas, pero bueno, a esto tengo que ponerle un poquito más de carnadura a la pregunta, pero voy a compartirle lo que tengo anotado acá y después lo voy a convertir en pregunta. Si le parece, vamos cerrando esta intervención, que coincidimos, creo que todo es la primera de varias, porque tiene mucha didáctica, naturalmente, para explicar las cosas. Mire, tengo anotado Guaraní en la radio, ¿sí? Cortito. Tengo anotado Paulo Freire y también tengo anotado Néstor y Cristina. Arranco, si le parece, un poquito más breves las respuestas, pero nosotros tenemos un segmento del guaraní acá. Hablar el guaraní se llama. Bueno, me imagino que estamos, porque digo, muchas veces nos surge la duda, ¿estamos bien haciendo esto, un bloque para hablar el guaraní y hablamos el guaraní? Y no lo hace nadie, nosotros sí lo hacemos.
¿Estamos locos? ¿Estamos haciendo algo que nos sirve? ¿O estamos haciendo algo que rompe la lógica? Por lo menos estamos seguros que acá en la provincia de Misiones, siendo que somos una provincia en donde se habla el guaraní, los medios le dan la espalda al guaraní, el Ministerio de Educación le da la espalda al guaraní y nosotros vamos de frente al guaraní y traemos el guaraní a la programación. A mí me parece genial. Las lenguas, el lenguaje, ¿no es cierto?, es fundamental porque el lenguaje transmite el pensamiento, denota y connota las cosas y le adjudica significado a la realidad. Freire decía, no hay que aprender a leer para alfabetizarse, hay que aprender a leer y escribir para comprender el mundo. Desde ese lugar, las lenguas llamadas, ¿no es cierto?, autóctonas, las lenguas nuestras, fueron arrasadas por los dos procesos de colonización, el hispano y el anglosajón. Nos impusieron un lenguaje universal, lo mismo que hicieron los romanos con las colonias y los pueblos bárbaros, que ellos denominaban. Son incapaces, dice, de balbucear el latín, que es la lengua de las cívitas y de las personas cultas, ¿no? Entonces le denominaron bárbaros, y de ahí Sarmiento tomó esta dicotomía civilización y barbarie. Bueno, bienvenida a la barbarie de las culturas originarias, bienvenida a la barbarie de los lenguajes originarios, bienvenida a la barbarie de eso que fue y es América Latina, que se llama mestización cultural. Conviven las culturas, ¿no es cierto?, originarias, ancestrales, nuestros sentidos comunes, con lo que vino después. Pero que eso lo tenemos que tener claro como sociedad. Entonces no se olvide que los jesuitas, y con esto termino, fueron los únicos que aprendieron el guaraní ahí en las misiones, para poder confesar y penetrar en las almas de aquellos que eran catequizados. No sé si se entiende. Entonces, la defensa de nuestra lengua, de nuestras lenguas originarias, la convivencia de nuestras lenguas originarias, es un acto de reivindicación de nuestra identidad. Y sería bueno, y con esto cierro, que haya profesorado, como hubo y acá en Tucumán, en lo que se llamó el bilingüismo regional. Profesores que nosotros formábamos para que vayan a trabajar en las zonas de frontera de Tartagal, de Jujuy, de Chile, no del oriente, sino más bien del oeste, donde tenían que interactuar en nuestra propia zona de Amaicha con culturas que no hablaban totalmente el castellano. No sé si se entiende. Y Sí. se podía educar lo mismo. Sí, existen los profesores bilingües aquí, que son en vía guaraníes, están luchando por mejores pagas y salarios y tratamiento, ¿no? Pero solo para las comunidades. Por eso nosotros lo que reclamamos es que se hable el guaraní en todos los colegios, que tengan horas en las primarias, en el secundario, que tengan horas del guaraní. ¿Por qué solo portugués? ¿Por qué solo inglés? ¿Por qué solo la exclusividad del francés? ¿Y el guaraní? Y porque alguien decía que todo discurso de saber es un discurso de poder, y todo discurso de poder supone un posicionamiento de saber. Entonces, nos imponen el lenguaje porque el lenguaje es una manera, un modo de imposición ideológica. Una manera de resistirlo es aferrarnos a nuestro lenguaje, a nuestro discurso, como se dice ahora, y a nuestra manera de denotar y connotar las cosas. Y que si conviven los dos está perfecto porque nos da un lugar a nosotros en ese universo cultural y lingüístico. Mientras sea expulsado, mientras sea excluido, hay un solo sonido, como se dice, ¿no? Hay una sola guitarra que suena, las otras, las disonantes, están mudas. No sé si se entiende. Sí, sí, Así que sí. yo creo que ese es un acto de soberanía cultural y volvemos de nuevo al principio, forma parte de esta larga batalla cultural donde tenemos que munirnos de una serie de instrumentos, como por ejemplo lo que usted planteó, la formación docente situada se llama. No es la formación docente que reciben los maestros de la Escuela Normal de La Plata ni de la Escuela Normal de Córdoba. Es la formación docente que reciben los maestros de Misiones, los maestros del Chaco, en el caso nuestro, los maestros de Tartagal o de Jujuy. No sé si se entiende, de Sí. pueblos limítrofes, de pueblos marginales, de pueblos periféricos, como usted quiera llamar.
Sí. Última pregunta que es doble, en realidad, para cerrar esta fantástica intervención, nos alegra conocerlo, Daniel. La primera es, referencias que usted puede hacer sobre Paulo Freire y por qué está enterrado en las bibliotecas de los colegios de la Argentina, Paulo Freire. Y la última, quiero combinar ambas para dejarle el cierre. ¿Qué significa para usted la aparición de los gobiernos de Néstor y Cristina? Hablamos de 2003 al 2015. Bueno, para empezar por Néstor y Cristina fue una bocanada de aire fresco. Fue lamentablemente una primavera que no alcanzó para llevar adelante todas las tareas pendientes de la Revolución Nacional, digo yo, porque lamentablemente la derrota del 2014-2015 lo frustró. Pero fue una bocanada de aire fresco, fue el peronismo del siglo XXI, fue la recuperación del Estado, fue por primera vez no desendeudar a la nación, fue tratar de igual a igual con Lula, con el compañero boliviano, el compañero, me acuerdo del viaje a Mar del Plata y tenerlo, ¿no es cierto?, cortito a Bush y hacerle iniquidades. Se planteó por primera vez la posibilidad de una unidad latinoamericana reeditada al siglo XXI. Lamentablemente no alcanzó. Y tenemos ya, ¿no es cierto?, esta oscuridad con Macri y ahora que nos aterra. Eso con respecto a Néstor, con el cual tengo un sentimiento muy particular y lo mismo con la compañera. Y respecto a Freire, le voy a contestar con una frase. Freire decía, ¿qué es la educación? Y él respondía, la verdadera educación es acción y reflexión del hombre sobre el mundo para transformarlo. Bueno, Freire construyó una epistemología pedagógica latinoamericana, la concepción dialógica de la educación, ya no para hablar con niños o con escolares, sino para hablar con el otro. Ese otro hablaba de un encuentro pedagógico, no entre el que sabe y no sabe, como lo plantea la educación tradicional, no para formarlo metodológicamente como formamos a los maestros, que los maestros están más preocupados que el chiquito esté callado y quieto, y no que se le enseña y cómo se lo forma como patriota y como ciudadano. Digámoslo de otra manera, Freire nos enseñó lo que se llama el sentido teleológico profundo de la educación, que es formar en un mundo concreto y real como América Latina, o en ese mundo donde la educación tenía que cumplir una función esencial, enseñarnos a develar los secretos, las contradicciones y las particularidades de ese mundo. Es decir, alfabetización significaba lo que él llamó concienciación. Terminemos con la educación llamada, ¿no es cierto?, bancaria, donde al chico le abren la cabeza y le meten un montón de contenidos que ignora, olvida o repite de memoria como loro, y le enseñemos cuestiones inmediatas, concretas, reales, y lo que él llamó significativas. Entonces Freire tiene una relación profunda con todo esto comunicacional de lo que hablamos. No sé si se entiende. Freire es además una deuda pendiente del sistema educativo porque, como usted bien lo ha dicho, no se enseña Freire. En la carrera donde yo soy egresado hay una materia que lo refiere a Freire. Tampoco se enseña a ese gran maestro, ¿no?, que recientemente fallecido, fue el padre de la pedagogía de la liberación, Enrique Dussel. Gran filósofo argentino, extraordinario filósofo argentino, radicado en México después de un atentado en el año 74 de la AAA que quiso matarlo. Bueno, son sujetos históricos ignorados por nuestra educación. Entonces, terminando, Néstor, una primavera extraordinaria. Volvimos a tomar aire fresco después del horror del menemismo. Y Freire, una necesidad pendiente en el sistema educativo. Es hora de empezar a aplicar no la acción pedagógica de Freire en sí, porque estaba pensada para un Brasil sin sistema educativo, sino la adecuación del pensamiento freireano a nuestro sistema educativo público, centralizado, nacional y estatal. No sé si lo claro respecto a lo que usted me pregunta. Impecable, impecable. Daniel Yepes, doctor en Ciencias Sociales, licenciado en Pedagogía, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Historia.
La verdad que una entrevista maravillosa. Queremos agradecerle en forma muy especial y ojalá tengamos la oportunidad de retomar el contacto ni bien esté disponible y cuando lo considere oportuno. Cuando ustedes lo consideren, yo estoy disponible para esto, para lo que yo llamo la causa nacional y popular, estoy disponible las 24 horas, así que ustedes me llaman, concertamos, seguimos, yo ya tengo agendado su WhatsApp, ya seguimos en contacto de todos modos de manera informal, así que para lo que guste mandar, decía Martín Fierro. Muchas gracias. Igualmente, Daniel, Bueno, un abrazo enorme. bueno, muchas gracias, hasta luego, muchas gracias, buenos días. Buenos días. Daniel Yepes con nosotros, doctor en Ciencias Sociales, es también licenciado en Pedagogía, magíster en Ciencias Sociales, Orientación de la Historia, titular también de universidades de Tucumán y Jujuy. Bueno, una eminencia. Quedamos todos muy gratamente sorprendidos con esta figura, especialista en la educación. Qué gran cuadro para la educación en la Argentina. ¿Por qué no nos tenemos más presentes? Se nos pasaron muchos años sin conocer a Daniel Yepes. Bueno, son asignaturas pendientes y nos debemos. Hay que apurarse a encontrar estos cuadros para ponerlos al aire y para dar esa famosa batalla cultural a la que no vamos a renunciar nunca.